Buenas tardes, doctora Tina Zamora. Somos en el subgrupo 3. Nuestro tema es extracción de fluido supercrítico. Mi nombre es David Cochea. Un fluido supercrítico se forma siempre en una sustancia que se calienta por arriba de su temperatura crítica. La temperatura crítica de una sustancia es aquella en la que está por encima de la cual no puede existir una fase líquida independientemente de la presión. Esta técnica utiliza dióxido de carbono al someterlo a cierta temperatura y presión para que se convierta en un fluido supercrítico, es decir, por encima de su punto crítico termodinámico, adquiriendo la propiedad de difundirse a través de los sólidos como un gas de disolver los materiales como un líquido. Bien, el sistema de extracción es una bomba de alta presión, una celda de extracción, una zona en la que se produce la descompresión del fluido, y por último un sistema adecuado de colección de los analitos. En general, los sistemas comerciales están constituidos por bombas que permiten trabajar a presiones entre 100 a 700 atmósferas, siendo capaces de suministrar el fluido a presión y flujos constantes. También de mantener la presión seleccionada a lo largo de sistemas de extracción. El extractor cuenta de una o varias celdas de extracción, donde se sitúa la muestra de un sistema adecuado que permite fijar y mantener la temperatura del fluido. Esto durante toda la etapa de extracción. Las temperaturas usuales trabajan y oscilan entre los 30 y 150 grados. El diseño del sistema utilizado para recoger los analitos es un factor decisivo para conseguir que las extracciones sean efectivas. Esto puede consistir en un vial o de un tubo de ensayo, conteniendo un pequeño volumen de disolvente orgánico en el que se hace burbujear el fluido a la salida del restrictor, o en sistemas complejos como aquellos que utilizan los cartuchos de un material solvente o enfriados criogénicamente. Una vez finalizado el proceso de extracción, los extractos obtenidos pueden pasar a ser analizados correspondientes por su sistema cromatográfico sin necesidad de realizar posteriores etapas de concentración. Tenemos las aplicaciones. Estas aplicaciones pueden ser en industrias alimentarias, en farmacéutica, en cosmética, en medio ambiente. En la alimentaria son la extracción de aceites esenciales, aromas y antioxidantes. En la farmacéutica, los aislamientos de principios activos de plantas medicinales. En cosmética, obtención de ingredientes naturales como cosméticos. Y en medio ambiente, recomendaciones de suelos contaminados y análisis contaminantes. Como ejemplo, la extracción de cafeína, el café descafeinado, dióxido de carbono supercrítico, y la obtención de un aceite esencial de lavanda. Buenas tardes, mi nombre es Jean Castro. Vamos a hablar sobre las variables de intervención. La extracción de fluidos supercríticos, o por sus siglas en inglés SFE, es una técnica utilizada para separar componentes de una mezcla mediante el uso del fluido en estado supercrítico. Este método es muy eficiente y también muy selectivo, además de ser considerado muy amigable con el medio ambiente en comparación con los métodos, por así decirlo, tradicionales de extracción. El fluido supercrítico más comúnmente utilizado en dióxido de carbono, el que más se utiliza, o CO2, debido a sus propiedades favorables y baja toxicidad. Entre las variables, como primer punto tenemos lo que es la temperatura. La temperatura es crucial porque afecta la solubilidad del soluto en el fluido supercrítico y también la densidad del fluido. La intervención que este tiene es que la selección de una temperatura pueda aumentar la eficiencia de extracción al maximizar la solubilidad de componente y pues también minimizar la degradación térmica del líquido. El segundo punto es la presión. La presión influye directamente a la densidad del fluido supercrítico, afectando su capacidad de disolver el soluto. Y esa intervención, o cómo interviene, es que al aumentar la presión se puede mejorar la solubilidad del soluto en un fluido, pero también puede incrementar los costos operativos. Es esencial optimizar también la presión para poder lograr una extracción más eficiente y también más económica. Como tercer punto tenemos lo que son tipos de fluidos supercríticos. El tipo de fluido supercrítico utilizado afecta las propiedades de extracción, como lo es, por así decirlo, selectividad y solubilidad. Interviene de una manera que, aunque el CO2 es el más común, como otros fluidos, existen otros fluidos como el propano, butano, mezclas de fluidos que pueden ser utilizados dependiendo de las propiedades del soluto y también la matriz de la que se extrae. El cuarto son modificadores o co-solventes. Los modificadores
son sustancias añadidas al fluido supercrítico para mejorar su capacidad de disolver ciertos solutos. Interviene en la adición de pequeños porcentajes de cosolventes, puede ser ya etanol, metanol, agua, etc. Puede aumentar significativamente la eficiencia de extracción de compuestos polares o de difícil solubilidad en el fluido supercrítico puro. El otro punto es tiempos de extracción. El tiempo de extracción se denomina, o bueno, determina cuánto tiempo estará el soluto en contacto con el fluido supercrítico. La intervención que este tiene es que, bueno, un tiempo de extracción adecuado es esencial para asegurar la completa extracción del soluto sin incurrir o interrumpir en un tiempo excesivo. El siguiente punto es la tasa de flujo o del fluido supercrítico. La tasa de flujo del fluido influye en la cantidad del soluto extraído por una unidad de tiempo. Interviene ajustando la tasa de flujo que puede optimizar la eficiencia del proceso, asegurando un contacto adecuado entre el fluido y el soluto, sin pues desperdiciar los recursos, obviamente. El séptimo punto es la naturaleza y preparación de la muestra. Pues la forma física y la preparación de la muestra, como el tamaño de la partícula y el contenido de humedad, afectan la eficiencia también de una extracción. La intervención pues, es una adecuada preparación de la muestra, incluyendo la molienda para aumentar la superficie de contacto y la deshidratación para evitar la formación de canales que disminuyan la eficiencia de la extracción, pues también es crucial para hacer un proceso que sea eficiente, un proceso correcto. El último punto es el diseño del extractor, que bueno, el diseño y la configuración del equipo de extracción, como por ejemplo el tipo de extractor, el volumen de la celda de extracción y la disposición de las muestras, pueden influir en la eficiencia o eficacia del proceso. Interviene pues eligiendo un diseño de extractor adecuado que permita una buena distribución del fluido supercrítico y un fácil manejo de las muestras, que también puede mejorar el proceso de rendimiento. Optimizar estas variables permite un mejor desarrollo, una mejor eficiencia, selectividad y coefectividad, también por el costo, del proceso de extracción que pues, se hace en los fluidos supercríticos, adaptándolo a una necesidad que ya es específica y que cada aplicación se denomina también por su nombre. Gracias. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Terra Velázquez y mi tema a exponer es acerca de las etapas de extracción por fluidos supercríticos. Bueno, la extracción mediante fluidos supercríticos se puede dar mediante dos formas, por la forma estática o por la forma dinámica. En el caso de la forma estática, la celda o cilindro de extracción es presurizado manteniendo cerradas las válvulas de salida del extractor. Una vez finalizado el proceso de extracción, las válvulas van a abrirse dando paso a los fluidos junto con los compuestos ya extraídos, permitiendo que estos ahora vayan al mecanismo de colección. En la forma dinámica, el fluido en estado supercrítico se deja fluir de manera continua por el cilindro de extracción, manteniendo las válvulas de entrada y de salida abiertas, muy diferente a la forma de extracción estática. Bueno, se piensa que la forma de extracción estática es mucho mejor que la forma de extracción. La forma de extracción dinámica es mucho mejor que la forma de extracción estática, debido a que en esta se puede producir o se produce una mejor y más rápida recuperación, ya que de esta manera durante todo el proceso hay una posibilidad de que el fluido se pueda mantener estable y no se sature. Sin embargo, la extracción estática permite una mayor penetración del fluido en los poros de la muestra, permitiendo alcanzar el equilibrio de reparto del analito entre la matriz y el fluido. Por esta razón, la técnica de extracción estática es la práctica y la más empleada, seguida por una extracción dinámica corta, donde se recolecta el compuesto de interés. La limitación de los fluidos supercríticos no polares se supera fácilmente por adición de pequeñas cantidades de disolvente orgánico polar, el cual recibe el nombre de modificador codisolvente, segundo disolvente o cosolvente.
La adición de este modificador provoca cambios en las propiedades del fluido supercrítico, presentando cierta polaridad, lo que permitirá aumentar su capacidad disolvente. Entre los consolventes utilizados está el FSC, el cual podemos encontrar una gran diversidad, donde se destaca el empleo del etanol, por ser innocuo tanto a nivel de la salud humana como para el medio ambiente. Por lo que se emplea para obtener compuestos de uso en la industria alimentaria, en la cosmética, la farmacéutica, si se compara con los solventes como el N-hexano o metanol, los cuales son alternativas tóxicas, por lo que su uso no se recomienda para la extracción de productos cuya finalidad va a ser el consumo humano, o el animal, o se ha dicho también el cosmético. Los cosolventes más empleados para la extracción con FSC en matrices vegetales son el etanol, el metanol, agua, diclorometano, N-hexano y aceites vegetales. El empleo de estos, según revisión realizada, ubica el etanol como el preferido, como un porcentaje de uso, según las investigaciones revisadas, del 53%, seguido por el metanol con un 21%, el agua con un 5%. El empleo de fluidos con dióxido de carbono modificado se ha implementado de dos maneras diferentes. La más convencional implica la mezcla del dióxido de carbono con el cosolvente en una porción fija a lo largo del tiempo, lo que requiere una bomba y una línea de alimentación independiente de cada fluido, mientras que la otra alternativa implica impregnar la matriz con el cosolvente al inicio de los ensayos, seguido por la extracción con FSC. Hasta este punto se ha descrito la extracción de compuestos a partir de una matriz sólida, pero existe también la extracción de compuestos a partir de una matriz líquida. Para este caso se emplea una columna de extracción líquido-líquido clásico, especialmente diseñado para su uso a altas presiones. En esta, la materia líquida se inyecta dentro de la columna, manteniéndose un flujo contracorriente de dióxido de carbono supercrítico. Del mismo modo que con una extracción a partir de un sólido, se seleccionan los parámetros de temperatura, de presión y recirculación para optimizar el proceso de extracción. La extracción líquida-líquido es un proceso continuo y tiene ciertas ventajas operacionales inherentes sobre los procesos de extracción de sólidos. Una gran variedad de materias primas pueden ser extraídas por este proceso, como extracción de aceites esenciales, jugos concentrados de frutas, jugo de vegetales, extracción de medios de cultivo fermentados y la desodorización de aceites en la industria de alimentos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora voy a hablar en sí de las etapas de la extracción por fluidos supercríticos, las cuales constan básicamente de 4 etapas. Tenemos como primera etapa a la presurización. En esta se eleva la presión por encima de la presión crítica de la sustancia a emplear como solvente. Como segunda etapa tenemos también al ajuste de la temperatura. En esta se va a elevar o disminuir la temperatura por cualquier medio físico o mecánico para llevar el solvente a la temperatura adecuada de la extracción por encima de su temperatura crítica. Como tercer paso tenemos ya la extracción. En esta, el fluido supercrítico entra en contacto con la muestra que contiene el soluto de interés en el extractor. Y por último tenemos la separación. En esta, el solvente se descomprime a una presión inferior a la crítica, lo que provoca que se libere el soluto. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora Zamora. Yo soy Ángelo Trujillo y le voy a hablar sobre los componentes para la extracción de fluidos supercríticos, mediante fluidos supercríticos. Ya. Los componentes en sí son los componentes requeridos para la extracción exitosa están disponibles comercialmente. El proceso comienza con una fuente limpia de fluido, que en la mayoría de los casos es una botella de alta presión de dióxido de carbono. Una bomba se usa para aumentar la presión del fluido por encima de su presión crítica. La presión de extracción de trabajo está determinada por la densidad requerida para disolver los analitos de interés de la muestra. La muestra está por encima del punto crítico. El fluido presurizado es llevado a la temperatura adecuada por la cámara y se permite que fluya a través de la matriz
de muestra para extraer los analitos. Después de la muestra, el fluido cargado del analito fluye a un restrictor que controla la velocidad de flujo del fluido. El restrictor mantiene la alta presión del flujo en la cámara. En el restrictor, el fluido supercrítico pierde su fuerza de solvatación cuando su presión cae a la presión atmosférica después del restrictor. Los analitos se pueden recoger para el análisis posterior. El poder de salvatación del dióxido de carbono se puede mejorar mediante la adición de una pequeña cantidad de disolvente modificador cuya pureza debe estar garantizada. En el pasado se han usado botellas de mezcla de dióxido de carbono que contenían un disolvente modificador, pero habían ciertas dudas respecto a la consistencia de la mezcla a lo largo de la vida útil de la botella. Actualmente se usan equipos con botellas modificadoras especiales que dosifican y mezclan el disolvente modificador en el dióxido de carbono. Ahora les voy a hablar de los tipos de compuestos más usados para la extracción. Y como principal tenemos el dióxido de carbono, que es el que más se usa en este tipo de extracciones. Hay varias razones que lo explican. En primer lugar, el dióxido de carbono es más barato y está disponible comercialmente incluso con una alta pureza. No es inflamable ni tóxico, a diferencia de muchos disolventes orgánicos. La temperatura y presión crítica son moderadas, entre 31 grados centígrados, o sea, 72.84 atmósferas. Estas condiciones lo convierten en un disolvente adecuado para la extracción de compuestos termosensibles. Desde el punto de vista del proceso, al ser un gas a temperatura ambiente, es seguro de manejar y no deja residuos de disolvente en los productos finales. Las muestras factibles para usar o en lo que se usa este tipo de extracciones fue para, por ejemplo, descafeinar el café, pero también se aplica para la extracción de la teobromina de la cáscara del cacao o para la eliminación de los compuestos responsables del sabor amargo de las cervezas. Asimismo, se ha utilizado para el procesamiento de residuos petroleros o el saneamiento de áreas contaminadas y en procesos catalíticos. En la actualidad, la demanda de productos naturales se ha incrementado, por lo que el uso de esta extracción por fluidos supercríticos se ha optimizado para el aprovechamiento de los recursos biológicos con actividades benéficas para la salud. Principalmente provenientes de plantas, los compuestos presentes en los aceites esenciales u oleoresinas obtenidas por este tipo de extracción son ácidos grasos insaturados, triglicéridos, flavonoides, terpenos, terpenoides, alcaloides, etc., entre otras biomoléculas que están presentes en la materia prima vegetal.